Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes. Hoy estamos a día 2 de septiembre de 2024 y vamos a iniciar la clase de hoy sin más dilataciones. Vamos a empezar. Así que le voy a pedir a Fer que me ayude, por favor, Sí, con la lectura de la tarjetita. ¿Va? sí, Dale, gracias. sí. Todo vibra, pensamiento, intenciones, sentimientos, palabras, deseos y acciones. Así que aprovecha tu libre albedrío para elegir cómo quieres vibrar y en consecuencia cómo vivir. Gracias, sí, así es, efectivamente, muchas gracias, Fer, por tu ayuda. Y sí, todo va a vibrar porque todo es una energía, todo es una intención. Lo que yo digo tiene una intención, lo que yo siento tiene una energía, lo que mis palabras y deseos, todo tiene intenciones y tiene una energía particular de acuerdo a esa intención y a eso que yo estoy sintiendo. Y eso lo voy a irradiar hacia afuera, hacia el universo, hacia el campo cuántico, como lo quieras llamar, y así nosotros, si sabemos ser neutros en nuestras energías que irradiamos, podríamos tener la oportunidad de aprovechar estas energías como oportunidades de acuerdo a lo que vayas eligiendo. Efectivamente, si tú quieres vibrar alto, lo harás. Si tú quieres vibrar bajo, lo harás. Nadie, nadie te dice cómo sentir, ¿cierto? Nadie te dice cómo pensar. Quizá te puedan hablar de una posibilidad de qué hacer, ¿cierto? De que hay una sugerencia, pero al final uno elige la percepción, uno elige cómo emitir y uno elige cómo significar las cosas. Así que desde mi elegir puedo decir si lo quiero hacer de forma en un extremo o en el otro o de forma equilibrada, de forma neutra, cómo quiero vibrar y cuando yo tomo estas decisiones y estas elecciones, he elegido cómo vivir, cómo reaccionar y por lo tanto también estoy eligiendo lo que va a venir a mí de vuelta, porque todo lo que yo envío al campo cuántico va a ser como un boomerang. Si yo elijo mandar algo denso, ese boomerang va a regresar a mí, me va a traer ¿qué? ¿Palomitas? ¿Me va a traer flores? ¿Qué me va a traer? Me va a traer estas partes densas y desarmónicas que yo de inicio envié, ¿cierto? Entonces, sí es importante que yo pueda aprender a elegir desde mi punto de vista, desde mi propio accionar. Así que bueno, todo va a vibrar de acuerdo a como yo decida que así sea. Así que bueno, ya está entrando las personas, les decía, estamos en esa circunstancia, así que vamos a empezar con nuestra clase de hoy y vamos a decirles que hoy empieza algo súper interesante que pueden ustedes ver o encontrar en las redes, pero tengan cuidado con esto. Ahorita les explico de qué estoy hablando, ¿sale? Déjenme, abro mi cámara. A ver, ¿ya me ven? No. ¿Ya me ven? Ahora Ya. sí. ¿Me ven muy espacial? ¿Sí? Un poquito. Hablando de la red, vamos a hablar de este espacio y este cosmos, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de que hoy se abre un portal adicional, ¿saben? Bueno, bienvenidos. No oigo. Sí, vuelve a reintentar, Sil, o abre tu micrófono porque seguramente eso es algo que está pasando, ¿va? Entonces, vamos a continuar con esto. El día de hoy hay, bueno, en realidad empezó el día de ayer. Se abre una puerta, un portal que le llaman la puerta de fuego. Esa puerta de fuego está aperturada los días 1, 2 y 3 de septiembre. Esos 3 días se abre la puerta de fuego
que está custodiada por un dragón. Este dragón es Nidhogg, y este dragón hay mucha circunstancia de que se hable de que si es bueno o es malo, ¿ok? Es un portal de manifestación, sí, ese portal de manifestación es súper importante y en este sentido, hay que tener mucho cuidado con él, ¿ok? Les voy a presentar, a ver si no lo borré. Espérenme, me pongo mis lentejuelos para que ustedes puedan ver esta foto. Este, este compañerito se llama Nidhogg, ¿ok? El dragón Nidhogg es de la mitología nórdica. Recuerden que ya les he explicado que muchas de esas partes de vikingos, de celtas y de esto tenían mucha información, que de hecho bastante información de lo que era la Navidad para nosotros y Santa Claus proviene de esta cultura. Bueno, Nidhogg es un dragón que se habla que vive bajo el árbol de la creación. ¿Ok? Y que él es el custodio de estos dos mundos. La idea es que este Nidhogg es un guardián entre estos dos mundos y en la parte de abajo de ese árbol hay tres raíces. Una de esas raíces, este dragón la está mordiendo, la está destrozando y quedan, digamos, esas dos otras raíces. Y esas dos raíces de las que yo les hablo es como si en la parte de arriba estuviera el mundo espiritual, el mundo celestial y este es como el guardián de la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de arriba hay un águila, en la parte de abajo está el dragón, y la idea es que Nidhogg es como el demoledor, es como algo maligno. Sin embargo, en las redes se está manejando como un portal de manifestación de los deseos, que va a durar el día 1, 2 y 3 de septiembre. Esto ocurre cada 4 siglos, se abre este portal donde la unión entre los dos mundos, cielo-tierra, eh, se adelgaza, ¿cierto? Hay más comunicación y muchos dicen que lo que van a hacer es que si tú haces un ritual con Nidhogg, te va a cumplir los deseos. Pero Nidhogg no es bueno. Nidhogg es una entidad oscura unos dicen que sí, que manifiestas y que tus sueños, pero tengan cuidado con esto, no hagan este ritual, ¿sí? Por más que lo vean en las redes, Nidhogg no es positivo, ¿ok? Entonces, este ritual no se va a hacer en ninguno de los 3 días, por favor. Tengan cuidado con esto, porque se está manifestando como algo muy positivo y no lo es, ¿ok? Entonces, la idea de esto es que como se adelgaza ese velo entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, eh, la idea de que estos dos mundos, digamos, que se toquen o se empodere el humano en esta energía, entonces supondría que él está en el árbol de la creación, ¿cierto? Siempre hemos hablado del árbol, las raíces que van hacia lo oscuro y arriba lo que es la conexión con el cosmos, con el universo, ¿no? Al fin y al cabo, la historia es que si muchos humanos se unificaran en su poder de manifestación, que a veces no lo saben, ¿qué podríamos provocar? Podríamos provocar la apertura de un caos, ¿ok? Entonces, yo lo he estado viendo de que lo promueven mucho, así que por favor no lo hagan, no lo realicen, porque no es bueno. Se los venden como la oportunidad de conseguir todos sus sueños. Pero recuerden cómo se ve la oscuridad. Te promete lo mejor, ¿no? Te promete las mejores cosas,
para que caigas redondito y luego ya después se da uno llorando, ¿cierto? Entonces, por favor, no lo promuevan, y si saben que alguien está pensando en esto, no. O sea, sugiéranles, cuéntenle la historia, porque al final todos vamos a elegir lo que queremos o no hacer, ¿cierto? Hay gente que dice que leyó la mitología, pero en realidad no lo han leído a profundidad. De hecho, se habla que en ese famoso árbol abajo está Nidhogg y arriba el águila. Y en el medio hay una ardilla, pero la ardilla es como ve y trae de uno y de otro. Y que en realidad la ardilla lo que hacía era acrecentar la diferencia entre un reino y el otro, y era el creador de muchos de los conflictos. Así que, miren, mientras sea Juan o Pedro, ni nos arriesgamos a nada que pudiese causar algún conflicto. ¿Les parece? Entonces, por hoy, eso quería que quedara como primero en la lista de pendientes, porque sí lo están vendiendo muy, muy atractivo y no debe de ser. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribe? Por si lo ven, es la puerta de fuego, o el portal de Nidhogg. Es Nidhogg, Nidhogg. Así que, por favor, ahí queda como aviso parroquiano, no le entren ahí. Por más atractivo que sean, no le entren ahí, ¿sí? Entonces, esa es la primera. La segunda de las partes es que hemos estado hablando un poco por pedazos de las líneas ley y de las líneas planetarias y que cómo están y bla, 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 ¿cierto? Entonces, me estaba faltando una parte en ese sentido de las líneas ley que vienen en la red crística. Recuerden, cada clase sí la pueden ver repetida en el canal, pero cada clase tiene un contexto que se puede entender en esta clase, ¿ok? No se sientan que si no vieron las otras no van a entender esta. Sí lo van a entender, solo que se enriquecería siempre y cuando pues obviamente vean las primeras clases. Ya hasta la última clase de la semana pasada ya están en el canal, ¿ok? Entonces, el canal, pues ese ya se lo saben hasta dormida, se llama Recordando Estelar, y ahí lo pueden ver perfectamente bien, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de estas partes. Mm, espérenme, alguien quiere entrar y ya me lo salté. ¿Alguien quiere entrar? Ok, aquí están. Entonces, vamos a iniciar con una parte importante de la información. Ahí les va. Pues, como les decía, hemos estado hablando de esta famosa red crística. Y esta red crística es bastante más compleja de solo ver un símbolo bonito, ¿no? Aquí no lo ponen como muy hermoso, muy padre, muy lindo. La energía es energía. La energía es una malla que está conectando a la Tierra con todos los espacios que en ella contienen. ¿Ustedes tienen un sistema circulatorio? Sí. Entonces, ¿su sistema circulatorio solo lo tienen en la mano o solo lo tienen en el pie izquierdo o solo lo tienen en el dedo gordo? Lo tienen en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, el sistema circulatorio energético de la Tierra es esta red. Y esta red conlleva muchas líneas, no solo unas, sino muchas líneas, ¿cierto? A unas les vamos a llamar estas líneas ley. Tenemos las líneas Harman, tenemos las líneas Curry y tenemos las líneas Peire. Quedando que las líneas Harman tienen su intensidad porque están interconectadas todas. La orientación de las líneas Harman van de norte a sur y de este a oeste, ¿ok? Eso sí, anótenlo porque es importante, ahorita lo vamos a trabajar y lo vamos a tratar. Las líneas Harman están direccionadas de norte a sur y de este a oeste. Así es su dirección. En cambio, las líneas Peire y las líneas Curry son transversales, ¿ok? Son inclinadas.
Las Peire están así y las Curry están en sentido inverso. Las líneas Curry son menos potentes, pero tienen una frecuencia más baja, son más finas y al tener una frecuencia más baja son más nocivas para nuestra salud. ¿Ok? Estas nos pueden llegar a afectar seriamente, sí. ¿Ok? Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí revueltas, estas líneas son la conjunción de todas. Si es la red crística, sí, porque la energía positiva y la energía positiva es algo que nosotros intencionamos, ¿cierto? La energía es energía. ¿Quién le da un mejor o un mal uso a la energía? ¿Quién se lo da? Nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos corromper algunas de estas áreas energéticas, sí. La Tierra necesita en su sistema energético funcional, sin duda alguna, pero cuando se saben que estos puntos existen, a veces se ha usado mal estos puntos y lo vamos a entender hoy por qué decimos que están mal, ¿ok? Entonces, vamos a seguir hablando de estas líneas. Ya, ¿se acuerdan que les acababa de decir que las líneas Curry tienen un direccionamiento, ¿cierto? Las líneas Curry, perdón, las líneas Harman tienen esta orientación, fíjense. Las líneas Curry de organización norte y sur van a medir entre una y otra alrededor de 2 metros, ¿ok? Pero las que van de este a oeste va a ser cada 2,50 metros. Es decir, las que van así, aquí y aquí hay otra, estarían en 2 metros. Las que están aquí y acá serían 2,5 metros. Y el grosor sería de 21 centímetros la línea. No es tan ancha, ¿ok? Estas son las líneas Harman. Estas líneas son nocivas para nosotros, sí. Puede causarnos dolores de cabeza, malestar general, enfermedades y problemas respiratorios, sí. Estas líneas pueden estar, y mientras yo vivo en un lugar con estas líneas sin saberlo, puedo estar generándome un conflicto. Ustedes ven que en medio de estas líneas hay espacios vacíos, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Estos espacios vacíos no generan o no hay un conflicto si yo me ubico en ellos. El conflicto es cuando yo me posiciono en uno de las líneas que convergen, en donde hacen cruce. Aquí, ¿cuántos cruces de líneas ven? Son 6. Ujú, Son 3 arriba y 3 abajo, ¿no? ujú. Esas partes son lo que serían los vórtices energéticos, ¿ok? ¿Hasta aquí entendemos bien? Yo puedo ir caminando y los cruzo y me pasa algo. No, no me pasa nada si yo los voy cruzando. El conflicto no es cruzarlos. El conflicto es que mi casa esté bajo estos puntos justamente y yo alinee mal mis muebles, ¿cierto? O en el caso de las líneas Curry, mi ubicación de mi casa, a lo que vamos a llamar geopatología, esté ahí estacionada. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más claro para que sepan de qué estoy hablando, ¿ok? Entonces, miren, en el caso de esto, sería algo parecido aquí. Las líneas Harman las van a ver en la misma cuadrícula, ¿cierto? Aquí, ¿quién está chueca? ¿Las líneas o la casa? La casa. La casa, porque las líneas van de norte a sur, de este a oeste, y eso no se mueve. La orientación de la casa es la que tiene el conflicto. ¿Me explico? Aquí están viendo cómo hay vórtices en nuestras casas que nos dan
ese problema. Imagínense si yo duermo y mi cabeza queda en el punto 1. ¿Qué va a pasar? Me voy a enfermar, me voy a sentir mal, ¿cierto? Voy a estar mal. Y si yo tengo ahí una silla o me siento ahí a ver el televisor o tengo un sillón, etcétera, si yo estoy ahí, ¿qué pasaría? Yo no sé que hay una línea ahí, pero constantemente tengo esto de mareos, de náuseas, de malestares en mi cuerpo o que simplemente tengo estas molestias respiratorias. ¿Podría tener que ver con estos puntos? Sí. En teoría los arquitectos tendrían que estudiar estas orientaciones a las casas para que esto no pase, pero ahora ¿ustedes creen que eso les importa mucho? No. No les importa mucho. Lo que les importa es vender. Incluso ahorita ven como las tuberías, como los depósitos de agua, como muchas de las construcciones ya es lo más barato, lo más rápido, lo más chafa, pero para que se vendan rápido. Ya no importa si hay agua o no, si hay un conflicto abajo, no. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, había hace muchos años no en mi casa, sino en la ciudad, había un lugar donde había un gran tiradero de basura. ¿Cómo se ponen los tiraderos de basura? Así, ¿no? Rebosantes. ¿Y cómo los tapan? Los tapan con tierra, ¿cierto? ¿Cómo tapas una gran cantidad de basura? Con un montonal de tierra. Y ahí se llaman colinas. ¿Por qué? Porque está boludo. Y eran los tiraderos de antes, y ahora hay casas y casas y casas y casas ahí. ¿Se imaginan toda la energía que hay ahí, que no es la más bonita? ¿Les importa? No, las No. casas se venden, sí, sin problema alguno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría yo saberlo? Bueno, podría yo determinarlo a través de un péndulo, unas varillas o unos dispositivos que yo puedo crear, sí, sí se puede crear, ¿ok? Incluso, hay algunas zonas donde yo siento un malestar y no entiendo los porqués de ese malestar, ¿ok? ¿Qué tendría que hacer en este caso esta persona? ¿Va a cambiar la casa de orientación? Ya la compró, ¿no? Por ejemplo, o ya la rentó y no lo sabe. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre que podría hacer? Mover Pues, los muebles del lugar, ¿cierto? ajá. Al mover los muebles del lugar, evidentemente ahí no habría problema. Aquí, ¿dónde estaría adecuado que pudiera poner una cama? La cama la haces un poco a la derecha o un poco a la izquierda, ¿cierto? Si supieras el punto exacto. Lo que pasaría es que cuando tú tienes una cama y no duermes bien, no descansas bien, te podrías preguntar y mover un poco tu cama a ver cuál es el resultado que podrías obtener al respecto, ¿cierto? Para ver si esto puede ayudarte en tu desarrollo, ¿va? O lo puedes medir básicamente con un instrumento de radiestesia o algún otro aparato tecnológico que no vas a comprar, ¿verdad que no vas a comprar un aparato tecnológico? Entonces es más fácil medirlo radiestésicamente, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues miren, es muy fácil realmente de realizar esto. Miren, ¿cómo se podría hacer? ¿Quieren ver qué puede pasar cuando se encuentran estas líneas? Miren, observen esta foto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven en la línea azul es donde está esta línea energética? ¿Qué ven en los árboles? Pues están Deformaciones. muertos. Tienen tumores, ¿no? Tienen Ujú. malformaciones. Y si te fijas, el que está en el otro lado de esta misma lugar, también están torcidos, están en mal estado, ¿cierto? Pero observen a los que no están en esa línea. ¿Qué pasa? Están bonitos. No les pasa nada, Ujú. están bien, ¿cierto? Entonces, esto no solo afecta a las personas, afecta a los animales
y afecta a las plantas, sí, sí las afecta. ¿Alguien fue y alguien sembró estos árboles ahí? Sí, sin duda, pero sin saber que esto podría ocurrir. ¿Por qué están así? Porque eso es demostración de que hay una línea nociva de energía de la Tierra. ¿Ok? Le tocó, en suerte, le tocó sin saber y sin querer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos, les decía yo, investigar o hacer un dispositivo? Miren, fíjense bien. Es un tubo de cobre, tendría que ser un tubo de cobre de un grosor no mayor a 1 centímetro de diámetro. ¿Ok? Ese tubo le voy a poner un alambre. Ajá. No tiene que ser tampoco tan delgado ni tan grueso, o sea, un término tranquilo, ¿cierto? Y hago esta especie de curva y lo meto en el tubito, ¿cierto? Para que el tubo no lo ciña, simplemente lo permita que éste se mueva, ¿ok? Haga esto. Yo voy a caminar por mi habitación o por mi casa o por el lugar que quiera medir y si se fijan en el muñequito, ¿qué es lo que pasa? Él trae el dispositivo, ¿cómo está el alambre? En línea recta, ¿cierto? Él va caminando. Cuando se encuentra una línea de estas, ¿qué le va a pasar al alambre? Se va a mover, ¿cierto? Esto es algo parecido a estas varas radiestésicas. Las han visto que están así y cuando hay algo que encuentra se cruzan, ¿no? Cuando estas varas, si no lo quieren hacer y pueden comprar las varas radiestésicas, sí, y lo que pueden hacer es que se van a dar cuenta, ustedes pueden hacer las varas radiestésicas también, podrían hacerlo sin problemas, pero ahí nos llevaría un poco más de conflicto porque podrían estar en la manipulación del alambre, ¿no? En cambio, si tengo un alambre normal, nada más lo tuerzo, le hago 2 patitas y lo meto al tubo de cobre y agarro el tubo de cobre y él se va a mover el alambre sin problema. Es más fácil incluso de fabricar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que podríamos ver. Esto en la siguiente imagen, pues vas a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos unas con dirección norte-sur y las otras con dirección este-oeste. Así que, ¿qué haría yo más fácil? Entro por la puerta de mi habitación y voy caminando norte a sur y voy este a oeste y ahí me va a marcar si alguna de estas líneas está presente en las áreas en las que yo más estoy, más tiempo paso. Donde paso más tiempo definitivamente es mi habitación en mi cama, porque ahí duermo por muchas horas, ¿cierto? Entonces es una manera de saber cómo está. Sí, sí puedo saberlo. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? Miren, el alambre es muy sencillo. No hay que hacer grandes cosas, ¿cierto? Entonces, ya lo tenemos aquí. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a las personas que no había podido saludar. Bienvenida Silvia, bienvenida Nena, bienvenida Gaby, Odette, Arlet y todas las personas que están aquí en la sala y las que nos faltan, pues también bienvenidas Anita, Estefer, Lulú, Pau, etcétera, etcétera. Así que las que nos falten y las que no nombré, por favor, disculpas anticipadas. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta información. Estas energías son simplemente cosas demasiado a veces complejas porque no nos enteramos de todo lo que implica estas energías, ¿cierto? Entonces, quiero que vean esta distribución de las energías. Ahí les va. Déjenme las encuentro bien.
Esperen, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, resulta que en nuestra energía que está en la Tierra, todo está conformado con la geometría sagrada. Dentro y fuera de la Tierra, sí. Mayormente sabemos que el pentagrama, si está ubicado con la punta hacia arriba, ¿qué está buscando? El norte. La luz. Si el pentagrama, la punta que se ve aquí hacia arriba, está apuntando hacia abajo, está buscando la oscuridad. Por eso les decía, con la energía y la geometría, yo puedo hacer cosas buenas y malas, definitivamente sí. De acuerdo a cómo yo elija, ¿sí? Vibrar o pensar. Quiero que vean aquí en el pentagrama, esto es el punto que ve hacia arriba. ¿Qué hay ahí? ¿Qué están viendo ahí? Véanlo más de cerquita, en las puntitas de la... El 4 que parece una Z. Sí, son letras hebreas, pero abajito de ellas, Ah, El como ojo de unos Horus. ojos. los ojos de Horus, el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Es decir, es lo que todo lo ve, ¿ok? Entonces nosotros lo que estamos buscando es ver a la luz, ¿cierto? Si estos ojitos, porque todos los tetragramatones, esto se llama tetragramatón, es una de las protecciones más poderosas que hay si la ocupo en la luz y una de las cosas más nocivas si las ocupo en la oscuridad también, ¿no es cierto? Entonces, si el pentagrama está mirando hacia arriba, siempre tengo que tener esa precaución porque no por error haga que esto se mire hacia abajo, por favor, cuando lo usen. ¿Ok? Tengan cuidado con esto. Conlleva en las letras del idioma solar o el idioma de energía. Estas letras que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Tiene un montón de letras hebreas. Estas letras hebreas, entre una de ellas es la del Redentor. Las que tienen, me voy a acercar por si no les voy a hacer aquí. ¿Ok? Ahí está el Redentor. Estas son de protección. Y ahí tienen el alfa y el omega. ¿Ok? ¿Ya vieron? Alfa y omega. Tienen muchas energías y muchas letras de protección. ¿Ok? Tienen muchas letras de protección siempre y cuando no se utilicen invertidas. ¿Ok? La energía en sí misma que se maneja se llama la energía de forma. La energía de forma. Estas letras irradian una energía, ¿ok? Especial. Entonces, vamos a cambiar un poco esto. Entonces, ya les había explicado que la geometría es muy importante. Nosotros tenemos que entender que estos vórtices que se generan en la Tierra, aquí a quienes estamos viendo. Cuéntenme, ¿a quiénes vemos? Egipto en las pirámides y del otro lado exacto, Las ¿quién está? Bermudas. Las Bermudas. Las Bermudas, pero también ¿quién está en México? Teotihuacán. Por eso cuando en un lugar anochece, en el otro lado amanece al mismo tiempo, es decir, están conectados una energía con la otra, sí. Evidentemente les dije que la geometría tiene varios triángulos conectados. En este paralelo muy en especial, este triángulo famoso de las Bermudas está ahí. Del otro lado del mundo hay otro triángulo, sí, es el triángulo del dragón. Así como corresponden Egipto y Teotihuacán, también están correspondiendo este de las Bermudas y el triángulo del dragón, que es algo parecido, lo mismo. ¿Por qué nosotros conocemos más el de las Bermudas? ¿Por qué creen? Porque es el que está en nuestro barrio, ¿cierto? Si viviéramos en Asia, ¿cuál conoceríamos mejor?
El del del dragón. dragón. Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros es más conocido este porque está cerquita de nosotros, pero esta es la unión entre dos puntos de energía muy particulares, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ven estos puntos energéticos en una malla? Pues se van a ver de la siguiente manera. Ya lo hemos visto, sabemos que en la malla, digamos, en las figuras geométricas podríamos verlo así, ¿sí? Aquí podemos ver en el centro, ¿qué podíamos ubicar en donde está el punto? Está en el centro de un pentágono, ¿cierto? Sí. Y ahí es un punto de poder, sí. Pero hay puntos de poder también en lugares donde es la malla icosaédrica, sí, también. Aquí se une los puntos de la malla icosaédrica y la malla dodecaédrica, sí. Por eso ese punto de poder es más importante. Así que estos tipos de puntos, ok, chivis, estos puntos de poder, estos puntos de poder son muy importantes porque a más cantidad de líneas que convergen en un punto, mayor será la cantidad de poder que generan. ¿Ok? ¿Cuántas líneas convergen ahí? Cuéntenme. ¿Cuántas líneas ven ahí? ¿Ok? Sáquenle cuentas porque estamos Bien. encontrando muchas líneas, ¿no? Bueno, ahí ya se las dejo de tarea para que las puedan contar a su manera. Ahorita van a entender algunas más. Ok, ¿cómo podríamos ver otro de estos puntos? Ahí les va. ¿Lo ven? Este punto sí nos toca a México, ¿cierto? Este punto sí nos toca a México, ¿ok? ¿Hay otros puntos que hacen convergencia? Sí. Por ejemplo, este punto que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Este es como una puerta. Ahora, ¿tiene la misma fuerza energética que este? Porque tiene menos líneas, ¿cierto? A menos líneas, menos poder, ¿ok? Pero aquí vemos varios colores. Aquí vemos el color verde, naranja, azul, amarillo, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué tienen diferentes colores? Porque son diferentes redes de líneas que se conforman en la Tierra. No solo tenemos esta, sino tenemos varias líneas dentro de la Tierra, ¿ok? Ahora, ¿qué más vamos a ver con esto? Perdón que se me cayó el arete y no sé a qué hora se me cayó ahorita. Ni me di cuenta dónde. Así que si no me ven con un arete, es que se me cayó ahorita. Van a decir, ay, qué chistosa que trae un arete nada más. Miren, aquí lo vamos a ver más claramente, más tranquilamente. Miren, ¿ok? Aquí sí lo pueden percibir mejor. Vean dónde están las líneas que están haciendo. ¿Cuáles son las dos líneas de más poder en este mapa? ¿Cuáles son las líneas? Las que están acentuadas. Las rojas, ¿no? Las rojas fuertes. Esas son las líneas más grandes, las de mayor poder. Entonces, significaría que nosotros, según estas líneas, podemos ir entendiendo cada vez más la información, ¿ok?
A ver, espérenme tantito. Ok. Vamos a seguir pasando esta información. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que empecemos a ver algunas de estas informaciones. En la antigüedad, ¿sabían perfectamente de todas estas líneas? Sí. Los sumerios, los romanos, los griegos, los egipcios, los aztecas, todo pueblo antiguo se dedicaba a observar el cielo, ¿cierto? Y en ese observar el cielo se dieron cuenta de que los astros tenían una influencia sobre eventos en la Tierra. Cuando la luz en el punto tal se reflejaba sobre otro punto en la Tierra, era algo que permitía ir designando qué eventos pasaban, qué clima estaba, que si había cosecha o no, si había más enfermedad o no, si había más auge o no, etcétera, etcétera. Incluso también en el carácter y el temperamento de las personas había una respuesta, sí, sí la sabía, ¿ok? Entonces ellos empiezan a entender y a trazar líneas que unieran puntos para poder sacar mayor provecho porque se empezaron a dar cuenta que eran vórtices de energía. Si se fijan aquí, hay un cuadrado, ¿cierto? En el cuadrado está una pirámide, ¿cierto? Que todos estos puntos que ven aquí de varias líneas convergen en la punta, ¿sí? Si lo hacen sobre un vórtice como se ve aquí, la energía tendría directamente que salir como un generador ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Generaban energía hacia arriba y podían captar energía hacia abajo, sí, también era como una intercomunicación entre unos y otros. Por eso se han dado cuenta muchas veces que bajo las pirámides más importantes siempre hay o hubo agua. ¿Ok? Trayectos de agua, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el agua magnifica y amplifica. Ya les he dicho que el agua es energía líquida. Entonces, si el agua copia la energía y es un vórtice, por supuesto que esto lo puede aumentar. Sí, sí lo va a aumentar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar con lo bueno. Como ellos tenían mucha visión para observar, empezaron a hacer modelos de estas líneas de la Tierra, ¿cierto? Todos, de alguna manera, hacían sus directrices de línea recta, sabían hacia dónde se dirigían, sabían cuánto medían y por dónde pasaban con exactitud, sí. ¿Y qué parte de la energía de los astros implementaban esa captura de energía? Sí. Esto se medía también mucho en los solsticios y en los equinoccios. No son casualidades. Ellos se dieron cuenta que era una mayor entrada de energía en esos momentos. ¿Qué es lo que hacemos en México cuando vamos, en qué fecha, a Teotihuacán o a Chichén Itzá? La entrada a la primavera. Exacto. Es decir, en los equinoccios y también en los solsticios, ¿cierto? Vamos predominantemente en los equinoccios, que es donde la energía podría decirse que está más cercana a la Tierra por la posición de la misma Tierra, ¿cierto? En el hemisferio norte y sur los equinoccios están invertidos, eso lo sabemos todos. Así que lo que empezaron a observar es que todos empezaron a tratar, a trazar su cuadrícula, sí, para que se pudieran favorecer de esta información. Pero como siempre, no falta el que sabe más, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que hacían con las pirámides. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Quiénes están ahí? Las pirámides de Egipto, Las ¿no? sí, con Estas estaban alineadas ¿con quién? las constelaciones. Con las Mira, constelaciones de Orión, tal cual como están ahí.
Estas generaban la energía de la Tierra, era un pasaje portal de conexión entre uno y el otro, sí, así era. Son los famosos portales, ¿no? Donde podríamos entender que hay esa comunicación energética. Siempre se ha dicho que las pirámides son como grandes baterías. Entonces, esta parte, fíjense lo que pasa con la Gran Pirámide. ¿Qué encuentran? Esta es la parte interior de las cámaras, de la cámara del rey, de la cámara de la reina, etcétera, etcétera. ¿Con quiénes están alineados? Con las constelaciones, ¿cierto? ¿A dónde están? Fíjense, casualidades, no soy casualidades. Hay formas de poder entrar a esta energía así, porque siempre se ha dicho que también tienen, sobre todo en Teotihuacán, encontraron una cámara de mercurio líquido que en aquella época ni siquiera se podía fabricar. Eso se empezó a fabricar en la era moderna muy para acá. Así que, ¿cómo lo lograban? ¿Dónde estaba esa tecnología? ¿La encontraban de casualidad? No. Era una información que ya se les había otorgado, ¿cierto? Así que los enigmas de este tipo de construcciones se pueden entender desde ese punto de vista. Sí, claro, sí se pueden entender desde ese punto de vista. Así que vamos a entender que, por ejemplo, fíjense esta geometría de la Tierra. ¿Qué geometría se genera en el mundo? Un pentágono, ¿no? Un pentagrama es exactamente igual. Y estos puntos los conectan, sí, a raíz de una serie de otros puntos que dirigen la energía a los vórtices principales. ¿Ok? Todas estas energías tienen que ser aprovechadas, ¿no? Si es una energía libre, la idea es que se pudieran aprovechar, pero ¿quiénes las aprovechaban? ¿Ustedes quiénes creen? Se aprovechaban porque había, miren, ellos construían estas partes, así se ve, digamos, un pentagrama dentro de otro pentagrama y así sucesivamente, porque se generaban a través de las redes dodecaédricas. En el centro está el pentágono, sí, y también de la red dodecaédrica, sí, y esto generaba puntos especiales que se podían trazar fácilmente en el mundo, sí. Así es. Entonces, estos puntos que vamos a estudiar son sumamente interesantes porque después detrás de ellos hay más cosas ocultas, sí. ¿Quiénes creen que tenían ese conocimiento? Los magos, mira, Los también. magos, los druidas, los chamanes, todas estas serie de pueblos lo tenían, sabían dónde y ahí se ocupaban para hacer en esos puntos ciertos rituales. ¿Por qué? Porque querían controlar esa energía, ¿cierto? Entonces, al controlar esa energía, ellos podían lograr muchas cosas, a veces no de las mejores maneras, ¿sí? Se hacían rituales de apertura de portales, sí, porque al final sí, son una especie de portales de energía, ¿ok? Entonces, ¿dónde hay otro portal de energía? Este es súper famoso, seguro lo van a reconocer, ¿cierto? Este lugar que es Stonehenge. Stonehenge es un lugar que está en Inglaterra y se han estudiado incluso el peso y la forma de las piedras, pero en la geometría interior hay una espiral de Fibonacci, sí. Hay geometría sagrada dentro, sí. Hay mucha información de la disposición de los marcadores astronómicos y energéticos de estas piedras, sí. No es una casualidad que se encuentre dentro de uno de los vórtices de más líneas que hay en la Tierra. ¿Ok?
Entonces, esto puede sonar como lugares sueltos, ¿cierto? ¿Ustedes creen que estén sueltos? ¿En el mundo se los encontraron de casualidad? No. De hecho, aquí podemos ver cómo las iglesias, ¿sí? O los grandes lugares que se habitaban especiales, siempre tenían algo abajo. ¿Qué podemos encontrar aquí abajo? Lechos de agua. Estaban en puntos específicos y hacían y veían que abajo había lechos de agua. Así que ellos medían perfectamente por dónde pasaban estas energías y las aprovechaban, sí, las condensaban en estos lugares porque además dentro tenían una disposición particular para captar esa energía, sí, sí la tenían. A la vista de las personas, ¿era fácil de ver? No, ustedes les aseguro que no han visto muchas veces eh, este tipo de cosas. ¿Dónde más creen que había este tipo de energías? ¿Dónde creen? En el Vaticano. No, sí, claro, pero aquí ¿qué hay? Ay, que no Un distinguen panteón. Casualidades, no, les llamaban camposanto, ¿se acuerdan? No hay casualidades. Sabían que ahí había mucha energía magnética y también la ocupaban, claro, todo aquello que se puede utilizar, pero van a entender más adelante por qué tenían que ocupar energía de un panteón. Y ahí todo va a cobrar sentido para ustedes. Miren, aquí hay una de esas líneas especiales de las líneas famosas ley, que son estas que convergen. Miren, es tremendamente recta. Y todas estas cosas están sobre la línea. ¿Es una casualidad? No. Con mucho tino, casualidad le atinaron a Londres, a Glastonbury, a todas estas cosas. No, definitivamente no. Oye, Sari, Mm. y y tendrá algo que ver, por ejemplo, que la monarquía inglesa esté ahí en No solo Inglaterra, la donde inglesa, muchas de las monarquías están, lo vamos a ver más adelante y también van a entender de qué significa esto, porque además tienen un linaje particular y eso se los voy a contar el día de hoy. Y ustedes van a decir, ¿de qué me estás hablando? Sí, hay un linaje particular ahí. Bueno, resulta que en esta información, fíjense, todos estos puntos, que son puntos especiales donde se encuentran las energías, miren, ¿ya vieron? Todos estos puntos son monumentos o montañas o cosas que se encuentran justo en estos vórtices. No es casualidad. Todo lo tienen bien mapeado. Saben perfectamente dónde están los puntos energéticos. ¿Vieron? Lo tienen súper bien establecido. Miren. Ahí están hasta la selección de todos estos puntos a los cuales pueden hacer estas referencias. Oh, la segunda parte se les va a ir, se les va a ir el alma al cielo, fíjense, cuando se den cuenta de todo esto. Bueno, imagínense aquí, miren, todos estos tipos de instalaciones, instalaciones de poder, ¿cierto? Catedrales, Stonehenge, están todos, miren, ¿ya vieron? Todo lo que hay en esa línea, ¿ya se dieron cuenta? Hace rato se las pasé ligera, pero ¿cuántas cosas hay aquí? Muchas, muchas cosas están aquí. Así que todo está conectado, sí, nada está al azar. Todo está bien conectado, bien controlado. Así que miren cómo están los controles.
otra parte de el mundo. ¿Qué es esto? Esto es Europa, ¿cierto? Fíjense los puntos donde están los puntos álgidos. ¿Dónde hay un punto álgido? Gran Bretaña, ¿no? La Unión Soviética. ¿Dónde hay otro? Está el de Egipto. Está el donde la zona más sísmica acá. ¿Ya lo vieron? Todos estos cuadraturas saben perfecto y hay cosas ahí, miren. Todas las ciudades están sobre los puntos. Bulgaria, Rumania, Holanda, Polonia, Roma, Londres, París, España, ¿no? Todos tienen un lugar bien definido donde estar ubicados en esta red. Nada está hecho al azar en lo absoluto. Y ahora vamos a ver esto. Líneas que convergen en el mundo. Miren, una de de las ciudades más antiguas en el planeta está en Angkor. Ustedes saben que es Nazca, ¿verdad? Todas estas ciudades importantes o poblaciones importantes tienen un punto específico donde van a converger porque esa energía está. ¿Han escuchado hablar de las líneas de Nazca? Que siempre han querido entender qué son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca están en Perú, líneas en la tierra, y que hablaban que no sabían si habían sido caminos. Bueno, son parte de las líneas, de estas líneas de la tierra, que quedaron marcadas en la tierra de Perú. Esas son las líneas más evidentes a la vista de todos, pero que nunca nos han dicho que son, pero sí son. ¿Ok? Entonces, ahí les van. Fíjense. Conforme nos vamos acercando, las cosas se van poniendo más buenas. ¿Ok? Entonces, aquí están las líneas. Miren las líneas de los centros de poder en América. Ahí están. Ahora vamos a ver más de cerca puntos específicos que les va a gustar ver y entender. ¿Dónde hay otro punto? Miren, ¿qué hay aquí? Ya les había dicho que así representaban esta malla dodecaédrica en la antigüedad, ¿no? Son de esos primeros dibujos como los presentaban, ¿cierto? ¿Qué punto está marcando el de América, este que está por Florida? ¿Qué está marcando? El triángulo. Está marcando el de las Bermudas, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, fíjense, esa foto recuérdenla y observen esta para que se den una idea de lo que estoy hablando. Fíjense en esta imagen. Miren, es como si estuvieran sobrepuesta una con la otra. Es como la flor de la vida sobre la tierra. Son los puntos. Son los puntos, exactamente esos. ¿Ok? Entonces, hay una comparación, sí, aquí también puedes ver los vórtices, sí, también puedes ver los vórtices en la línea de la flor de la vida, sí. ¿Ok? Ahora
Fíjense, fíjense. Hay estos lugares que, ¿cómo planean las ciudades? ¿Casualidades? No, no son casualidades. Miren dónde están los puntos. Curiosamente, miren los puntos de convergencia. Ahí hay una plaza o hay alguna institución regularmente gubernamental, una catedral o alguna cosa por el estilo. Siempre en esos puntos hay algo más especializado. No hay una casa al azar. No, ahí no hay casas al azar. ¿Ok? Aquí se habla de puntos de energía. Así se construyen las ciudades con base a estos centros energéticos. ¿Ustedes creen que le van a dejar el poder a cualquier mortal? No, eso va a ser manipulado ¿por quién? Por la gente de los gobiernos. Así que en la Tierra hay lugares, siempre han existido lugares, sí. Miren, estos tipos de círculos eran lugares donde marcaban, hacían estos marcadores con piedras, con monolitos y marcaban líneas y marcaban el centro. Aquí se ve perfecto el centro, ¿cierto? Aquí, y estos son lugares antiguos. Todo esto son lugares antiguos. ¿Dónde más podemos ver estas marcaciones? A lo mejor ustedes conocen estos sitios que les voy a ir poniendo. ¿Conocen? Miren, aquí hay otro. ¿Esta qué será? ¿Qué es esto? La Antártica, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Una pirámide. Ahí hay una pirámide también. Y aquí está el nombre, ¿ok? Esto ya no es un secreto, esto existe ahí. Pero no quieren tampoco que estas cosas se vean o se conozcan. Por supuesto, esto no se puede sobrevolar, esto no se puede ingresar sin un permiso, ¿ok? Recuerden que es el único área de la Tierra donde varias naciones firmaron para que no entraran ahí, ¿cierto? Estas cosas que parecen casualidades de ninguna manera lo son. Así que, bueno, vamos a ver esto. Esto es el famoso Glastonbury. Miren cómo está. Está marcando el punto exacto del vórtice. ¿Más claro lo quieren? ¿Entienden por qué Glastonbury es tan energéticamente importante y se ha oído hablar mucho de Glastonbury últimamente? ¿Cierto? Porque muchas cosas ahora ya se pueden ver que antes la población normal no podía ver. ¿Quiénes están? Stonehenge. ¿Quién más está ahí? ¿Quién creen que está ahí? Ahí está la línea. ¿Lo ven? Sí. Ahí está la línea. No hay marcadores de la pirámide del Sol y de la Luna, sí, también están sobre estas líneas especiales, ¿ok? Y miren, ¿quién creen que más está? Machu Picchu. Miren, en todo el mundo se ponían de acuerdo para atinarle sin querer a estos lugares. ¿Ustedes creen? Antes no había internet para ponerse de acuerdo, ¿verdad que no? ¿Cómo sabían con tal exactitud cómo de un lado y del otro del mundo estaban? Adivinen quién más está. ¿Quién sabe qué es aquí? ¿Qué es aquí? La ¿Quién sabe? Meca. La Meca. Pero ¿ya vieron el piedronón? ¿Por qué? Porque es un punto de poder más álgido, más alto. ¿Ok? Entonces,
¿Cuánta energía en este punto se congrega con la cantidad de humanos que está ahí? ¿Y a qué van? A tocar la piedra y ponerle su energía. ¿Cierto o falso? ¿Alguna vez han visto cómo trabajan en la Meca? ¿Cómo la gente se mueve en la Meca? ¿Saben cómo se mueve? Se mueve en espiral, dando vueltas, girando. Obviamente, el sentido del giro también tiene su razón, pero giran. ¿Se imaginan la cantidad de gente en este lugar, en este vórtice, girando? Es energía sobre energía sobre energía. Es increíble. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? Encontramos las montañas, porque las montañas también son referentes, y en línea recta los grandes templos en Asia también están alineados aquí. No hay un lugar de la Tierra que se escape de estas líneas. Ni el más recóndito lo hay. En Australia hay, sí. En una isla hay, sí. En toda la tierra está. No hay uno que se lo salte y que digan, ay, nadie sabía nada. No, todos lo saben. Todos los conocen. Entonces, ¿qué le suena a esto? ¿Qué le suena a esto viendo el continente americano? ¿Qué hay ahí? La cordillera. Toda la parte de la Kundalini del círculo el círculo de fuego, ¿cierto? No es una casualidad, la energía corre por ahí, por estos vórtices. Por eso es el lugar más energético, de los lugares más energéticos que hay en la Tierra, sí. Hijos de Claudia van a terminar en manos de Jorge. ¿Qué más encontramos ahí? Ay, estas cosas. ¿Alguna vez lo habíamos visto así de cerca? No. Adivinen qué es aquí. De que tenemos la verdad, que somos fuertes y tenemos ahora sí como se dice sacar fuerza de la cabeza. ¿Qué es aquí? Y ya no permitir que esa mujer Vaticano. El Vaticano. Y así está la plaza ¿de quién? La plaza de San Pedro, ¿cierto? Ahí incluso hicieron algo mucho más descarado. ¿Están marcadas las líneas? Sí. Y en el centro, ¿qué hay en el centro? ¿Saben? lo va a tener que hacer. ¿Alguien sabe qué hay en el centro? Una estatua, ¿no? ¿Un qué? Una estatua. Pues más que una estatua, ahorita se las voy a enseñar en vivo y a todo color. Haciendo pasar a Marta. Aquí hay un obelisco, ¿cierto? Marcando todos estos puntos. ¿Y qué pasa con la avenida que va hacia allá? La conociste y ahora sigue siendo lo mismo, me explico, sigue llevando, pero ese obelisco que ven ustedes ahí le llaman un valo, ¿ok? Un falo, perdón, un falo, no un valo, un falo. El unfalo significa el ombligo. ¿Esto es un unfalo? ¿Esto es un unfalo, chicos? ¿Ustedes qué creen? Espérenme, voy a silenciar porque soy un radio de ahí, de alguien. Ahí en el centro está el obelisco, ¿cierto? ¿Lo ven? En el obelisco es un falo, porque el unfalo es el ombligo, es en donde ustedes concentran también su energía, eso lo saben, ¿verdad? El unfalo es el ombligo. Entonces, el unfalo
es algo que hace también alusión al falo masculino, ¿cierto? Entonces, aquí esto es un símbolo de poder. Cuando el sol da al amanecer, ilumina, adivinen a quién ilumina, la puerta de la Catedral de San Pedro. Cuando es al atardecer, ¿qué ilumina? La calzada que ven ahí, esa calle que ven ahí. Es decir, esta energía se posa sobre el falo, se canaliza la energía y se lleva a ese espacio. De ahí, ¿hacia dónde corre? ¿Cierto? Ahí está la llegada y salida de esa energía. Pero, si se fijan, en esta parte también es importante qué forma. Aquí solo ven un círculo con siete líneas y con una calzada, ¿cierto? A términos generales es lo que alcanzan a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad se guarda en ese lugar? Fíjense, aquí van a empezar a caer cositas en la... Esto no se parece a esto. Es la llave. El Vaticano es la llave, es el poder. No es una casualidad, es el poder. Hay un portal de energía ahí. ¿Está controlado por quiénes? No necesito ni decirles, ¿cierto? No. Por eso es la cerradura del mundo. Es la energía ahí. Y obviamente abre y cierra ¿qué? Portales, ¿cierto? Sino que vas a hacer abrir y cerrar. Bueno, por eso están controlando eso ahí. Ahora vean el Vaticano de esta manera. ¿Se parece a la llave que les enseñé hace rato? Miren la construcción. Totalmente. Sí. Vean la construcción, ahí está todo, nada está al azar. Las medidas son específicas y la parte de abajo se parece a la organización de las iglesias masónicas. Pero ¿cómo? Si esta es la casa de los católicos, ¿qué pasó? ¿O son católicos o son masones? ¿Qué pasa aquí? Porque esta construcción de abajo indica los niveles de las logias masónicas, ¿cierto? Esto tiene relación con símbolos que tenemos en nuestro día a día, en artículos que van de mano en mano, sí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto es una llave Bill y nunca nadie lo ha visto con regularidad? Y si eso no fuese suficiente, ahí hay una imagen. Ahí hay una imagen. ¿Quién creen que está en la imagen? Es San Pedro, con una llave en la mano. Es decir, la energía es la llave. Ellos tienen el poder en la mano, ¿cierto? Cuando la energía del sol se desvía después del atardecer, del amanecer, Imagínate, que se lo ilumina, depositas acá, llegás allá, te cambia los tantos. Ya sabiendo cómo es, te tenés que manejar así. perdón, Llego a ver cómo está todo y ahí. a ver, perdón porque alguien abrió el micrófono y no estamos entendiendo lo que está hablando. Cuidado con esos. Entonces, cuando entra el amanecer, primero se posa sobre la puerta y unos minutos después está alumbrando a quién creen esta figura. Es decir, esa energía, ese poder, esa apertura, la tienen ahí. Y se construye allí porque dicen que ahí encontraron los restos de San Pedro. ¿Ustedes creen que están ahí?
No, solo fue un pretexto para erigir ahí algo, ¿ok? Entonces, la gente no lo ve, no lo sabe, no lo trata, no lo sigue y no se da cuenta. Lo hemos visto millones de veces y nunca sabíamos ninguno los significados de lo que eso representaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Estos lugares, volvemos a esto de los obeliscos, estos lugares donde hay obeliscos en el mundo, hay muchos obeliscos, ¿cierto? En Argentina tienen uno, ¿se han dado cuenta? ¿Dónde está, Pau, Sí, el obelisco en Argentina? ¿Frente a la Casa Rosa? ¿Frente en la a la capital catedral? federal, el obelisco ahí en la avenida 9 de Julio, en Capital Federal. Exacto, frente a la Casa Rosa, exactamente ahí. Sí, Y a un lado, a la derecha, tienen la catedral que es sui generis porque es muy al estilo griego, ¿cierto? sí. Yo cuando fui y vi esa catedral no me creí que era la catedral porque de católico no tiene nada, ¿cierto? Tiene una estructura muy particular y donde está el obelisco hace muchos años existía una ermita muy antigua y tiraron ese lugar para poder poner el obelisco, porque ahí es el unfalo. Donde hay un unfalo, donde hay un obelisco, es la concentración de energía negativa. Por eso los construyen ahí. ¿Dónde más hay un obelisco? Me dicen acá que son más o menos 10 cuadras desde el obelisco hasta la Casa Rosada, más o menos. Pues yo me acuerdo, a lo mejor la memoria me falla, pero yo recuerdo que los veía ahí cerquitita uno del Sí, sí, otro. sí. Sí, no es lejos, pero más o menos son unas 10 cuadras. Está cerca, está enfrente, pero hay que caminar como unas Sí 10 cuadritas. está enfrente, porque Sí, no sé si me acordaba. sí, 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 Estaba la sí. catedral ahí, porque te digo que eso no Sí, me lo contaron, eso lo vi con mis propios ojos cuando fui a tu sí, país. sí. Sí, Ujú. sí, es una distancia de unas cuadras, ¿viste? Más o menos 10 entre que llegás del obelisco a todo ese complejo, digamos. Ok, donde está el obelisco es la concentración de de un falo, donde está concentrada la energía negativa. Un falo es la negativización del punto que están trabajando. Por eso también hay otro obelisco. ¿En dónde hay otro obelisco? En Estados Unidos, ¿cierto? Y también está por ahí, ¿quién? Está por ahí el Pentágono, ¿cierto? Sí, No sí. son casualidades. Y luego un pentágono. Lo que vuelvo a repetir, todo está bien organizado y bien manipulado. Así que donde encuentren este tipo de edificaciones, es que hay concentración de energía negativa ahí. Y regularmente, ¿qué hacen para que el unfalo jale más energía? ¿Qué hay alrededor de esto? Miren la cantidad de personas, ¿cierto? Lo que sean centros para tomar la energía de las personas. No son casualidades. Bueno, entonces, ya encontramos estas. Ahora quiero que entiendan que los puntos funcionan de esta manera. Un punto que está aquí va a generar una energía que se va a conectar al otro lado del mundo, sí. Y esa con otro lado del mundo y esa con el otro, sí. Todo está en interconexión continua y constante, ¿cierto? Lo que pasa en un lugar de la Tierra afecta al otro, sí, porque todo tiene una red, es una conexión. Nadie se sale de la red y nadie está fuera de la influencia de estas energías. Así que si nosotros no aprendemos que estos puntos de poder son tremendamente importantes para nosotros y no sabemos interpretarlos, entonces no hay. ¿Qué aquí qué sería? ¿Qué estaría representando esto? Fíjense. ¿Qué sería ya el Los fondo? los cuatro elementos. Pero ahí está el fondo. ¿Qué es? Ah, Es un óvalo, pero grande, grande, grande. ¿Cierto? Miren, miren.
Ahí está. Ahí está todo lo que conlleva y uno se va con la finta de que es un Cari, monumento, ¿sí? más lo que está en medio de los, bueno, de los obeliscos, parece bueno, no es un cubo, pero sí asemeja a un cubo negro. Sí, Sí, así es. exactamente. Pero si te fijas, son por estaciones. Es esto, más lo que está aquí atrás, el templito, más el edificio enorme que es un falo. O sea, no se conformaron con un obelisco, hicieron toda la forma vean los edificios laterales y no parecen obeliscos. ¿Se dan cuenta? Esto parece un obelisco. Lo hacen con toda la intención de las cosas. Esto no es porque si todo está bien estudiado y planificado hasta el último detalle de todos. Bueno, ¿Dónde está? entonces, fíjense bien en esto. Cuando no son los unfalos, ¿a quién hace referencia? A este. ¿Quién es este? Osiris. Porque en la mitología egipcia se supone que a Osiris le cortaron, sálvase a la parte, ¿sí? Y estos obeliscos representan esa parte, ¿ok? Representan esta parte porque ¿se acuerdan que Osiris era un dios? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que su esposa lo castra y se lo quita. Bueno, ahora, fíjense, ¿se acuerdan de la construcción del El Vaticano? hermano, ¿no? Fue el que No, la esposa. La esposa no fue la que reconstruyó todo, No, hasta menos donde eso. yo sé, es que había una disputa entre hermanos, sí, sí la sabía, ay, se me fue el nombre del otro. Era, ¿Set era? No, ¿cómo era? Espera, no me Osiris, acuerdo Set. ahorita, pero Set, era, Set, el hermano, e Isis, la mujer. Isis, claro. ok. Entonces, por eso también había estos unfalos en Egipto, porque simbolizaban esta circunstancia, pero no los hacían chiquitos, los hacían enormes. De hecho, durante la cultura sumeria, a todos los prisioneros de guerra, adivinen qué les cortaban. Justamente eso, esa parte. Entonces, miren, siempre está el unfalo, pero como no había en todos los lugares este tipo de edificaciones, ponían en estos puntos que no eran negativos, este tipo de piedras grandes o dólmenes, ¿cierto? Que marcaban estos sitios, pero estos ya son muy primitivos, ¿cierto? Porque como yo les decía, esta información ha venido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ahora más modernos, miren, ¿esto está en dónde? ¿Ok? Esto está en Roma y esto está en Francia también, sí, es la línea. Siguen esta misma línea con estos pequeños círculos con imágenes que tienen significados. Miren. ¿Ya vieron? Marcando los puntos cardinales y los elementos. ¿Ya vieron? Sí. Y todas estas energías de los elementos, todo lo que se valga que ellos puedan tomar, ¿lo van a hacer? Sí, por supuesto que lo van a hacer. Miren la información de las construcciones. ¿Ya vieron? Ahí están los altares, digamos, Sí. toda la forma en que tiene que estar estructurada la, la construcción. Esta se parecía a la del Vaticano, ¿lo vieron? Sí, totalmente.
así, igualita a la del Vaticano. ¿Por qué? Porque es la manera en que se organizan los grados. Los masones tienen grados, ¿ok? Miren, vean este. Es como un camino donde hay varios y luego se hace pequeño, se adelgaza, es decir, como si fueran entrando, se hacen muchos, pero al final en la cabeza solo quedan poquitos, ¿cierto? No son muchos los que pueden entrar aquí. Así que vamos a seguir viendo estas cosas. Ahora, los modernos, como la Meca y todas esas cosas, ahora tienen pues este tipo de piedras que vienen como desde la antigüedad, haciendo mención a que ha sido desde siempre. Ahora, miren, estos lugares como las pirámides y estos unfalos, ¿qué hacen? Generan energías y captan energías de los diferentes tipos de energías que la Tierra en su composición genera. Nosotros podemos ver esto, es invisible a nuestros ojos, pero este tipo de energías están siendo captadas y están siendo enviadas constantemente. Estamos emitiendo todo el tiempo estas energías a través de todos estos puntos y estas edificaciones. Sí, sí es así. Sí las estamos mandando. Regularmente van a encontrar este tipo de cosas muy fácilmente. Vamos a ver, miren, esta es Teotihuacán vista desde arriba. ¿Ya vieron? Largo, largo, largo. ¿Y conecta con quién? Con los volcanes. ¿Ok? Entonces, todas estas partes son muy importantes de considerar. Ahora que ya entendimos estas circunstancias, vamos a encontrar otros lugares de poder. ¿Dónde está otro de los lugares importantes de poder? ¿Han escuchado hablar de las 7 esquinas en Estados Unidos? ¿Las 4 esquinas? Perdón, las 7 esquinas, las 4 esquinas donde está ahí Sí, Arizona y bla, bla, bla. sí, Bueno, es ahí una es cruz, sí. otro de los centros de poder que tenemos que considerar porque ahí está. Vuelvo a repetir, no son casualidades, aunque suene repetitivo, hay que dejarlo muy remarcado porque es importante de conocer. Miren, aquí es una serie de piedras que están distribuidas. ¿Ya vieron? En línea recta, ¿ya vieron? Esto es lo que les marqué con un mapa nuevo, lo que los antiguos les enseñé que habían marcado. ¿Se dan cuenta? Aquí están todas estas mismas partes marcadas con este tipo de piedras por todo el territorio. Así que aquí hay otra de los puntos importantes que me gustaría que entendieran. Hay una parte en Alemania, ahorita se me fue el nombre, les prometo que se los consigo y se los paso para la próxima. Hicieron una especie de museo, de palacio en Alemania, que es muy importante. Dentro de él pusieron como la estructura de 7 templos importantes de 7 culturas diferentes. Esto está en Alemania. Y desde ese punto, hace muchos años, Hitler hacía sus reuniones. Es decir, desde ahí, porque sabía que era un punto de poder, generaba este tipo de reuniones. Pero ahí hicieron una reproducción de estos 7 templos dentro de ese lugar y ahí se habla, es estructurando y poniendo las peores energías que hay en el mundo. Es como es como la sede de las energías negativas en la Tierra.
ahí están en Alemania. Les prometo que de verdad ahorita se me borró por completo el nombre y no lo tengo en la punta de la lengua y no lo puedo recordar del todo, por eso no se los digo, pero se los voy a conseguir porque la verdad se me borró por completo, pero ahí dentro hay esta información y está también quiénes se supone que era la primera civilización, ¿se acuerdan quiénes son? ¿O fueron? Los sumerios, ¿cierto? Que se hablaban que ellos eran los primeros gigantes y que ellos a todos los que entraban, digamos, a su territorio, los masacraban de una manera, eran tremendamente salvajes. Es los que ellos escribieron por primera vez lo que era el Génesis antes de que Moisés lo escribiera 1500 años antes. Así que ellos tenían grandes informaciones, sí. Ahora, otra de las cosas que muchos se han hablado es que estos puntos de poder tienen que ver tiene que ver con el inframundo. Todas las culturas siempre han hablado del inframundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la parte de abajo hay una energía y en la parte superior hay otra energía. Por lo tanto, se considera que todas las bocas de los volcanes o las cuevas sería como la entrada al inframundo, ¿cierto? Y hay energías ahí. Hemos sabido que ven luces salir y entrar de volcanes, sí, cosas raras. Yo no le voy a poner nombre, pero que hay cosas raras, sí, sí las hay. Así que ¿qué es lo que vamos a entender con estos lugares? Bueno, en la Tierra ya vimos que hay lugares de poder, pero que también tienen que ver con redes que tienen geometría sagrada, ¿cierto? Quiero que empiecen a ver esta geometría. La principal la primera es la esfera, ¿cierto? La esfera, sí, en la creación, en la flor de la vida, es una esfera y otra esfera. Aquí cuando empiezan las dos primeras esferas, se crea lo que es una vésica de Piscis, ¿cierto? ¿Cierto? Es una de las figuras Sí, más de poder que guardan más secretos, porque de hecho, ahí es donde se le encuentra la cuadratura al círculo, que se habla mucho de eso, ¿no? Que le están buscando la cuadratura al círculo. Todo eso representa energía y cómo cuadrarla, porque la creación es el círculo y el cuadrado es la materialidad, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, aquí empezamos a ver la fractalización y en el centro que sigue encontrando la semilla, ¿cierto? La vésica de Piscis, ¿cierto? Si con 2 lo encontramos, con 4 lo encontramos, también lo encontramos en 4. Es decir, la semilla cuando nosotros nacemos es lo mismo, nos vamos duplicando, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se siguen formando círculos y círculos y círculos? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? la La flor de la vésica, vida. pero ven cuántas vésicas ven aquí. Todas, cuéntenlas. Todas son vésicas. ¿Se fijan? La flor de la vésica sí, 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 sí. ¿Qué tienes ahí? Una flor de vésicas, una flor de semillas. Los pétalos de la flor que ven ahí, ¿no son vésicas? Sí, son vésicas también. Pero en la vésica en sí se guarda mucha energía, muchas figuras y mucha información. Sí, miren, fíjense para que las empiecen a observar. ¿Podemos tener estas figuras? Sí, ¿ok? La dualidad podemos tener en la vésica. En la vésica podemos encontrar, ¿qué es esto? El ojo que todo lo ve, ¿cierto? En la vésica también. ¿Qué más encontramos en la información de la vésica?
encontramos ¿a quién? Al ojo de Horus, ¿cierto? ¿A quién encontramos también? A la glándula pineal, ¿cierto? Es como una vésica, es la forma de una glándula, ¿cierto? ¿Qué más encontramos en la vésica? Miren, al rombo, ¿cierto? Al tetraedro, sí. Al octaedro, sí. ¿A quién más encontramos? Miren. Es decir, la duplicación de las partes iguales. Miren. ¿Ok? Aquí todo tiene un sentido. Todos parte desde dónde? Desde la vésica. Sin la vésica nada más existe. No existen los vórtices para crear las líneas para los sólidos platónicos. ¿Se dan cuenta? Porque donde se forman los vórtices de de las flores de la vida, ahí es donde se trazan las líneas para crear las figuras geométricas. Así que vamos a encontrar esto también, miren. Círculos, la vésica, cuadrados dentro de elípticas, dentro de otras vésicas, ¿cierto? Ahí está todo esto manifestado. Luego, fíjense, fíjense. ¿Qué más encontramos aquí? Miren. Esferas dentro de lo que son los cuadrados, dentro de otros círculos. Todas estas figuras, todas, aun cuando nosotros en principio no las podamos ver, cada una de estas tipos de figuras genera una energía diferente, sí, miren. Esta no se les figura que donde está el primer cuadro se parece al campo electromagnético, al toroide, que entra por el centro, ¿sí? ¿Se fijan eso? Esta parte de aquí, vean, por ahí entraría en el mero centro donde es el canal, ¿cierto? Miren. Y todo sigue siendo el centro, pero si ven afuera, ven todos los demás círculos y minicírculos que se conforman, es decir, esferas, dentro de más figuras, es decir, una sola figura puede contener a más de solo 1 o 10 o n número de figuras geométricas que cada una generan un tipo diferente de energía. Así que al final me gustaría que entráramos ahora en otro tipo de información porque ya vamos a ir condensando. Aquí me ayudas, nena, a leer. Claro que sí. Hay unas partes que se van a ver medio mal, no se preocupen, no es tan relevante, ¿no? Por eso la pirámide del dólar lleva un salto entre la cúspide y la base. No alcanzo a leer Y lo no que te está preocupes, después. se debe a Sí, que se debe existen a que existen dos simientes, una humana y otra semidivina. Por él, bueno, un un espacio espacio. entre ambos bloques, pues sus ladrillos no están hechos del mismo material. No se trata de ninguna pirámide incavada, pues el Novus Ordo Seculorum empezó hace 6.000 años con los Caín, Lamec, Tubal, Jubal, entre otros.
y gobiernan hasta hoy mediante las casas reales junto con sus líderes híbridos. Y cada cierto tiempo realizan un reset al sistema. Los linajes híbridos son fundamentales para las entidades del inframundo. El objetivo es lograr que estos linajes ostenten cargos del poder porque de esta manera pueden proseguir con la agenda. Exactamente. Lo que se trata es que todos sabemos que el poder está concentrado en el 1% de la población mundial, ¿cierto? Entonces, significa que no está en la misma consistencia porque unos son humanos y otros son los que salen de la simiente de Caín, pero esto no tiene solo esa implicación. Se habla desde los ángeles caídos, ahorita se los voy a ir explicando poco a poco cómo es y de dónde vienen muchas de las cosas que pasaron con Jesús y lo que Jesús decía. No desde el punto de vista religioso, ¿eh? Estoy hablando desde el punto de vista de organización de linajes, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que dicen es que la parte de arriba provienen de la famosa caída de los ángeles, ¿sí? Los ángeles caídos. Cuando los ángeles caídos, ¿qué pasaban? Ellos tenían que ser los vigilantes, ¿cierto? Y ellos rompen las reglas y empiezan a seducir a las mujeres y éstas empiezan a procrear hijos, ¿cierto? Estos hijos son los famosos nefilines, que son los gigantes. De ahí empiezan a salir los híbridos que hoy conocemos. Por lo tanto, a eso se les considera semidioses porque ellos empezaron a tomar el poder y se presentaban como dioses sin serlo, ¿cierto? Pero tenían una energía diferente a nosotros. Por eso, la cantidad de personas que realmente están en la cúpula del poder, en el pico de la pirámide literal, pueden ver todo. Recuerden que ahí está el ojo, ¿se acuerdan? El ojo que todo lo ve. Viene de lo mismo que hablamos de la Bésica. Ellos tienen el poder, el control de la energía, de la economía y de todas las estructuras humanas del mundo y del inframundo, porque a fin de cuentas sí hay otro tipo de entidades aquí que no están en la superficie, sino están abajo, porque ya lo voy a explicar esto del inframundo que pasa, pero los híbridos básicamente tienen el poder en la cima de ese 1%. ¿Y a quién controlan? Al resto. El resto. Todos los demás no pueden entrar. De hecho, en los propios organizaciones masónicas, los últimos 3 grados es casi imposible que entren a esos grados porque solo eso se dan para gente muy particular. ¿Ok? Sí, que tenga la sangre. Que tenga la sangre de la estirpe del linaje. Los demás, no. Es decir, alguien que se convierte, yo me convierto amazona, ¿no? Por ejemplo, amazón. Yo voy a llegar a los grados 3, pero en la vida. Nunca. ¿Cierto? O también pasa lo mismo con los presidentes, primeros ministros. Ellos son masónicos, como lo era Washington y como lo eran muchos de los presidentes de las casas reales. ¿Por qué? Porque ellos ellos tienen el linaje, pero más allá de los reptilianos van a entender en términos más claros de qué vamos a hablar, ¿sale? Nena, pues ya que estás en el camino del Señor y ya entendiste que todo está raro con estas fotografías, que fue lo mejor que pude hacer, pero vamos a ver la siguiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de el dios de las fortalezas, las líneas ley y los vórtices y los principios de la construcción ritual. ¿Por qué se están tomando estos puntos por estas élites, cierto? Porque en estos puntos o hay iglesias, o hay templos, o hay centros de poder, o hay bases militares, ¿cierto? La mayor parte de ellos están tomados por este tipo de energías terrestres, ¿cierto? Entonces, ahí va. Vamos a
ver esta información. Así que vamos a empezar con esta. Ya que estás en ese camino del Señor, empezamos con Babilonia, ¿cierto? Sí. Ahí se encuentra el sistema cósmico ancestral. Ajá. De control y gobierno mundial, de control ideológico, económico y espiritual, un antidiseño en relación a la Nueva Jerusalén. Definió la religión como sistema enajenador, un sistema de control Los nefilim. nefilines es la hibridación entre humanos y estos ángeles caídos, ¿ok? Ok. Un sistema tutor de la iniquidad y la contaminación genética. Es un sistema de distorsión de la verdad. Creadores de la bestia, el falso profeta, el anticristo. Figura de Nimbot. Exacto. Aquí ¿se acuerdan que les dije que había un ritual? Nimrod. ¿Le suena? Nimrod es el que les dije en la mañana. Digo, al principio de la clase, perdón. Es el mismo, es el dragón, ¿cierto? Es el anticristo, es decir, es el que va a empeorar. Por eso les decía que no hicieran esos rituales. Nada que venga de Nimrod o Nimrod, así como lo están viendo, no es positivo, no concede nada y no hagan pactos con la oscuridad, porque eso es lo que están pretendiendo. Que este portal se fortalezca, ¿ok? Ustedes recordarán que la energía de los ángeles era muy superior a la nuestra, ¿cierto? Porque eran ángeles, ¿cierto? Eran seres celestiales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues vamos a empezar con la historia. Unos minutos. Ok, aquí en el principio se habla del Dios, ¿no? Del Dios eterno, de que hizo la creación y ¿no? Esto es, digamos, lo que ellos hablaban desde los cananeos, ¿ok? Hemos oído hablar mucho porque nos ha tocado haber empezado en la religión cristiana o católica a través de la Biblia, ¿cierto? Y estos pasajes nos van a sonar evidentemente familiares, pero hay que sacar la información de ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho? Que nos van a castigar y no sé qué, y hay que ver el mal y todas estas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, lo que vamos a entender de todo esto es que nosotros tenemos que ser obedientes, sumisos. ¿Qué era lo que pasaba con Babilonia? Babilonia fue un lugar que se corrompió de una manera enorme. De hecho, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? La Torre de Babel era Sí, una torre que la hicieron muy alta porque decían que querían y tenían el poder de llegar para igualar al de arriba. ¿Quién era el de arriba? El Eterno, ¿no? Entonces era como mientras más arriba que estuvieran, más poder, digamos, había. ¿Qué pasa con la pirámide? ¿Dónde están ellos? En la cima, ¿cierto? Entonces, Babilonia al final es destruida porque ahí es donde se empieza a construir, digamos, la red y también las famosas mallas a través de la geometría, pero mal usada en la energía. Ok, se dieron cuenta que podían utilizar esta red para causar dolor o generar a través de sacrificios, ¿cierto? En los puntos de las mallas para que para generar más energía de dolor, energía que pudieran aprovechar, porque cuando ellos eran ángeles, cuando baja el arcángel Miguel, ¿qué es lo que hace? Los castigan, ¿cierto? Los mandan al inframundo a muchos, pero a sus descendientes mandan al diluvio para destruir Babilonia y para destruir a los nefilines, que eran enormes. Entonces, la idea es que ellos pierden su energía. Ellos no pueden, al perder la conexión con Dios, no pueden generar energía, ¿cierto? No la tienen, la pierden. Al perder la energía, ellos no pueden hacer otra cosa más que robar la energía de otros.
Y si entre otros está la tierra, venga. A través de nosotros, porque somos fractales, sí. Somos manipulados para entregar nuestra energía a través de ciertos puntos Nos vampiriza. de lugares donde hay mucha gente o hay mucho culto. ¿Se fijan? Entonces, desde los inicios empiezan a crear rituales de sangre, porque en la sangre está la energía, está el ADN, está lo que nos representa y está la información, porque nosotros si somos fractales de el creador, ¿qué pasa? Ahí está la información y el poder, ¿cierto? Entonces, jalan la energía a través de la sangre, ¿cierto? Entonces, ellos tienen que esperar los solsticios o los equinoccios y la energía de nosotros en ciertos puntos para controlar esa energía y poder ejecutar ciertos planes. Ellos no lo pueden hacer así porque sí. Tiene que haber cosas o situaciones que se generen a través de las energías cósmicas para jalar esa energía porque ellos ya no la producen, ellos ya no la tienen. Y ellos no pueden actuar de una forma tan imprevista como nosotros en nuestra manifestación. Ellos tienen que esperar que cosas cósmicas ocurran en ciertos puntos para jalar esa energía y usarla a su favor. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí. Sari, hoy vamos a hacer lo de la respiración. Sí, quería hacer lo de la respiración, corazón, pero no creo que lo pueda hacer y no por otra cosa, sino porque mi energía está muy baja y yo tengo que sostenerlos. Yo necesito sostenerlos ahorita y no puedo hacerla con la energía baja porque ha habido mucha energía que está pasando ahorita y entonces mi energía no está suficientemente bien, no por otra cosa, sino porque para sostenerlas a ustedes necesito tener todas mis energías bien puestas y prestas, ¿cierto? Entonces no me dieron permiso para hacer estos últimos días he estado como más afectada y para poderla sostener y que ustedes estén bien, necesito estar yo bien. Por eso no les hice el ejercicio hoy y lo vamos a hacer el viernes iniciando, ¿ok? Ok. Para que puedan entrar incluso temprano, se los encargo para que iniciando temprano tengamos tiempo de iniciar con la meditación porque eso se lleva un tiempo y después de eso poder hacer la respiración, ¿ok? Cuando ya tengan la suficiente energía desarrollada para que puedan sostener las respiraciones, si no, se pueden marear y me da un poco de temor que se lleguen a marear un poquito más de lo normal, ¿ok? Entonces, Ok. ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir dos cosas. Necesito que ese día estén en un lugar cómodo, que si se van a sentar, o sea, en una silla con, como con asiento, ¿sí me explico? O un sillón, o que estén en la cama, o un lugar donde si pierden el control corporal, no se me vayan a caer de una silla normal. ¿Sí? Y eso no se los comenté la vez Sí. pasada. Entonces busquen un lugar donde si quieren recostarse o si quieren tener la contención de ¿cómo se llaman? De los brazos, reposabrazos, coderas o demás. Ya ven que hay sillas que las tienen y sillas que no las tienen. ¿Sí? Estas sillas, si ustedes no tuvieran mucho control de su cuerpo, las podrían contener. Un sillón, si pierden el control de su cuerpo, pueden recargarse en el sillón, sí, sí podrían hacerlo. ¿Ok? Entonces, preferiría que para el viernes tuvieran esas precauciones. Si no, pueden hacerlo en un tapete de yoga, si lo tienen, sí. Esa previsión es importante que la tengan para poder hacer el ejercicio. ¿Ok? ¿Sí, chicas? Ok. ¿Ok? Entonces, no crean que se me pasó, sino que simplemente
mi energía no está al 100 para poderla sostener ahorita, no hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar esta clase el día de hoy con esta información porque me hace falta decirles que en la información de el linaje de Caín tiene mucho que ver, que viene desde el control de mucha del linaje de gente de poder, de la gente que está ahorita en las élites, ¿ok? Y quería explicárselos para que lo pudieran entender con mayor puntuación. En esta parte quería que lo vieran porque hablaba de la red y hablaba de la energía y quería que ustedes supieran que la red no es mala, la red simplemente está siendo mal usada porque nosotros no hemos usado nuestro poder haciendo de pilares de luz. Hemos dejado el poder de la red en manos de ellos, cuando quienes hemos tenido siempre el poder hemos sido nosotros, porque nosotros sí pulsamos y ellos no pulsan. Ellos no tienen la energía que nosotros tenemos, porque ellos no la pueden generar. Y nosotros que la generamos al no tener conocimiento de la red y de estos puntos y de cómo enraizarnos en la tierra o hacer estas respiraciones o esta energía, no saberla captar, entonces, ¿cómo podremos activarla? Por eso, si yo les explicaba esto y tenía más sentido que el día que hagamos la respiración, que es el viernes, y el día que hagamos la meditación, vamos a saber exactamente en dónde conectarnos o cómo conectarnos, tiene más sentido que la red, conociéndola, sepan en dónde enchufarse, ¿sí? Porque si solo es seguir por seguir, no tiene mucho sentido. Seguiremos siendo seguidores y no generadores de la energía. Se la estaríamos entregando siempre a otro. ¿Me explico? Entonces ya no es hora de seguir, sino de aprender a hacerla y generarla nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones, esta información del día de hoy quedó clara. ¿Sí? ¿Hay dudas? No. Ok. Entonces, la próxima quedamos que lleguemos temprano porque ahora están llegando como 15 minutos. Y entonces perdemos ese tiempo y el tiempo se acorta para hacer algunas cosas, ¿sale? Entonces les encargo mucho que empecemos a regresar a la puntualidad porque si no, estamos como perdidas. Entonces, por el día de hoy vamos a cerrar aquí y el viernes continuamos ya para poder hacer la meditación de conexión. Vamos a aprender a estar en estado de conciencia alfa primero para conectar. Vamos a hacer algunos ejercicios energéticos y vamos a estar todos listos y preparados para poder hacer la respiración, porque si no, no la van a aguantar, ¿ok? Entonces, nos vemos aquí el viernes a las 6 de la tarde para hacer este ejercicio. Prepárense con lo que les dije, ¿sí? El que está en su cama lo puede hacer perfecto, sí, sin problema. Ya les enseñé que la conexión no necesariamente tiene que estar con los pies en el suelo, porque desde arriba podemos intencionar en nuestro canal la energía. ¿Ok? Entonces, por el momento voy a cerrar la grabación. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Pueden ver las primeras partes de las otras clases que complementan esta, que es la de la red, en el canal de Record Ando Estelar, para que ya las estén percibiendo, ¿ok? Y cualquier duda que tengan, bueno, pues lo platicamos. Así que descansen, muchas gracias y buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias. Nos vemos, bye, Buenas noches. adiós.